Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 17, según la versión de Yogananda, llamado Las tres clases de fe o tres maneras de adoración. Recuerden, el Bhagavad Gita es un libro devocional. Dice el texto. Arjuna dijo: ¿cuál es la condición, oh Krishna, de aquellos que hacen caso omiso a las normas de las escrituras, pero llevan a cabo sacrificios con devoción? ¿Son ellos de naturaleza sádvica, rajásica o tamásica? El Señor dijo: los seres encarnados poseen por naturaleza tres clases de fe: sádvica, rajásica o tamásica. Escucha lo que te diré acerca de ellas. La devoción de cada persona se encuentra en consonancia con su naturaleza innata. Su inclinación determina su forma de ser. Según es su fe, así es él en verdad. El hombre sádvico rinde homenaje a los devas, el rajásico a los yakshas y rakshasas, y el tamásico a los pretas y a la miríada de putas. Debes saber que son de naturaleza asúrica aquellos que practican terribles austeridades que las escrituras no aprueban, hipócritas y egoístas, poseídos por la lujuria, el apego y las ansias de poder. Insensatamente torturan el cuerpo y me ofenden a mí, que resido en todo. Entonces, el tipo de devoción que se ejerce, hablando de algunos tipos de devoción, hay algunos que son desviados en este sentido. Acerca de las categorías de alimentos, dice: asimismo, cada una de las tres clases de hombres prefiere una de las tres categorías de alimentos. E igual sucede con sus yajnas, penitencias y dádivas. Escucha en qué consisten tales distinciones. Las personas de mente pura o sádvica gustan de alimentos que fomentan la longevidad, la vitalidad, la fortaleza, la salud, la alegría y el buen apetito, y que además son sabrosos, no irritantes, sustanciosos y agradables al cuerpo. Los hombres rajásicos prefieren alimentos amargos, ácidos, salados, excesivamente calientes, acres, irritantes y picantes. Tales alimentos ocasionan dolor y aflicción y enfermedades. Las personas tamásicas apetecen los alimentos carentes de valor nutricional, insípidos, pútridos, rancios, residuales e impuros. Entonces, habla sobre el tipo de alimentación según las tendencias y cómo quizá puedan fomentar este tipo de tendencias que tienen las personas. Sobre sus niveles de prácticas espirituales, el yajna, el sacrificio o el cumplimiento del deber del sádvico, es aquel que ofrecen los hombres que no desean el fruto de la acción y que se lleva a cabo solo por amor a la rectitud y en conformidad con las escrituras. Debes saber, Arjuna, que es de naturaleza rajásica el yajna que se lleva a cabo de manera ostentosa y con la esperanza de obtener una recompensa. El reprobable yajna tamásico es aquel que se realiza sin tener en consideración los preceptos de las escrituras, sin ofrendar alimentos ni oraciones como muestra de gratitud, sin elevar oraciones ni cantos sagrados y sin devoción a Dios. Es decir, dentro de los tipos de sacrificio u ofrendas, si lo hago para obtener un beneficio, es en este caso tamásico. Bien. Al venerar a los devas, a los nacidos dos veces, a los gurús y a los sabios, así como practicar la pureza, la rectitud, la continencia y la no violencia, se considera la penitencia o autoridad del cuerpo, la comunión con nuestro verdadero ser durante la meditación, así como el pronunciar palabras que no ocasionan inquietud, que son veraces, agradables y beneficiosas. Se denomina la austeridad del habla, sería como el recto hablar. La claridad mental que expresa calma y satisfacción, la bondad, el silencio, el autocontrol y la pureza de carácter constituyen la austeridad de la mente. Estas tres austeridades, cuya naturaleza es sádvica, las practican los hombres perseverantes que poseen gran devoción y que no desean fruto alguno de sus acciones. Se afirma que las austeridades son rajásicas, inestables y efímeras cuando se practican por ostentación y con la finalidad de recibir el reconocimiento, los honores y el homenaje de los hombres. Las autoridades tamásicas son aquellas que se basan en la ignorancia o la insensatez, así como las que se llevan a cabo para torturarse o dañar a otras personas. Entonces, por austeridad también podríamos pensar en el autocontrol, tanto a nivel de la palabra, de la mente y de la acción. Respecto de las dádivas o las ofrendas, dice: la dádiva pura o sádvica es la que se hace por amor a la rectitud.
sin esperar retribución alguna, y que se concede a quien lo merece, en el momento y lugar apropiado. Se considera rajásica la dádiva que se ofrece con renuncia o con el propósito de recibir algo a cambio o de lograr algún mérito. La dádiva tamásica es aquella que se da con desdén o sin buena voluntad, a quien no la merece, en el lugar y momento inadecuado. Esto es importante en todo el sistema de culto o ritos, siempre hay ofrendas, por ejemplo, a la divinidad que se hacen, bueno, son tipos de ofrendas que se pueden realizar. La que se hace solamente con un amor puro, sin esperar un resultado, es la sátvica o pura. La que se hace esperando un resultado es la rajásica, y la que se hace de manera totalmente inapropiada es la tamásica. Y acá termina respecto de el Dios, como esto lo pone en términos cristianos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo pone en Yogananda, dice: se considera que Om Tat Sat es la denominación de los tres aspectos de Brahman, Dios. Mediante este poder fueron creados en el principio los brahmines, los que conocen a Brahman, los Vedas y los ritos sacrificiales. Por lo tanto, las acciones de quienes siguen a Brahman, los sacrificios, las ofrendas y las austeridades que se realizan según prescriben las escrituras, se comienzan siempre con el canto de Om. Quienes buscan la liberación llevan luego a cabo diversos ritos de sacrificio, el ofrecimiento de dádivas y la práctica de austeridades, concentrándose en el Tat y sin desear resultado alguno. La palabra Sat designa la realidad suprema, que existe más allá de la creación, y el bien que surge de dicha realidad en la creación entera. Sat también se refiere a las formas superiores de actividad espiritual, el estado de estabilidad inherente a las formas superiores del rito sacrificial, de la autodisciplina y de la ofrenda devocional se denomina Sat, la comunión con Dios en su aspecto de conciencia cósmica trascendental. De hecho, la misma acción espiritual relacionada con Tat, la percepción de Dios en su aspecto inmanente en la creación, también se llama Sat. O Arjuna, cualquier sacrificio, ofrenda o austeridad que se realiza sin fe o devoción se conoce como asat y carece del mérito tanto aquí como en el más allá. Y acá termina entonces este capítulo acerca de la ciencia de la unión con Dios, la unión por medio de las tres clases de fe. Fíjate que... No, Carlos. Carlito, bienvenido. Buen día. Hola, gente. Tardé en conectarme porque no tengo buen internet, pero ya me conecté. Buen día, Carlito, bienvenido. Tanto tiempo. ¿Cómo está todo por allá Tanto por la valle? tiempo, buen día. Buen día a todos. Ya me daban como perdido ya. Oh, un placer que estés con nosotros, Carlito, un placer. Estábamos Dale, dale. leyendo un poco de Bhagavad acerca de las clases de fe, ¿no? Los sacrificios, ofrendas y austeridades que hace al devoto. Vos sabés que también nombra las escrituras sagradas, y ahí mismo lo dice Yogananda, una de las cosas muy, muy importantes es la alimentación de la persona. Por eso es muy importante el tema del vegetarianismo, veganismo, porque es una forma de limpieza de boca, ¿no? Y, y bueno, ahí en el Bhagavad Gita dice también que todas las criaturas son hijos de Dios, ¿no? Y se genera un daño con el sacrificio de las criaturas. Según la evolución del alma, es donde va a encarnar, ¿no? Donde va a reencarnar. Entonces es muy importante el tema de esa limpieza de boca, de tratar de ser vegetariano, de no hacer daño a otros seres vivos, ¿no? Sí, también es parte de la práctica de la no violencia. De todas maneras, yo siempre recuerdo, por ejemplo, en el budismo, estoy estudiando que no se exigía ser necesariamente vegetariano porque eran monjes mendicantes, o sea, el que recibía, el mendicante que recibía el alimento lo aceptaba como una ofrenda también. Pero sí siempre buscando la no violencia tanto al propio cuerpo como al exterior. Bueno, mirá, vamos a, si
Si puedo leer ahora, vamos a leer un poquito del Ramayana, Bueno, que venimos leyendo. Perdón, Carlito. No, No sé si está querías bien. decir algo. Ahí, sí, bueno, en general, en la teoría de hinduista, es violento matar a los otros seres. Pero bueno, depende de muchas cosas, depende de circunstancias. No es solo un tema ideológico. Hay como, yo creo que en eso la persona tiene que tener una libertad de conciencia muy amplia, porque por ahí está ahí. Puede ser que haya perdido la señal. Puede ser que esté complicado, sí. Aguardemos un segundito a ver si se puede reconectar. Supermercado, de la vida, si vos, te pongo un ejemplo, claro, la gente que vive en los puestos en el desierto, ¿qué verdura va a cultivar? Exacto. No tiene. Sí. Sí, se entiende eso, se entiende. Vale, muy fuerte. Pero si uno tiene una actitud de respeto, esto es una opinión personal, una actitud de respeto y ofrenda hacia ese ser, y cuando lo consume, lo disfruta, lo está honrando. Y eso me parece importante. Esto es lo que he podido aprender. Yo fui 25 años vegetariano, después no pude serlo, y, 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 me enseñó mucho el contacto con esta gente, porque yo me resistía y todavía tengo ciertas cuestiones en el consumo de proteína animal, pero la actitud de estas personas me enseñó mucho, me enseñó mucho. Y creo que también en la India hay contextos y contextos. Por ejemplo, cuando estudiaba en la facultad, estudiamos ingeniería agronómica, es un problema que aún subsiste en la India. Hay grandes sectores de personas que están hambriadas. Por más que la India sea ahora un país, una potencia casi, hay, y tienen la vaca como un animal sagrado, lo único que consumen es leche. Y uno de los argumentos que se decía del vegetarianismo es que, bueno, consumían la leche y no la carne, no mataban animal, porque si mataban animal no tenían leche. Eso es un argumento, un sofisma, porque cualquier ingeniero agrónomo que no sepa nada de ganadería, que no sea su especialidad, se da cuenta que el rendimiento proteico es diferente y podrían alimentarse esas personas. Y a veces vos veías que pensamientos muy extremos, fanáticos, y otro ser, un congénere tuyo, moría de hambre. Y eso a veces que es como inentendible, porque eso sí que es violento contra tu especie. Entonces, el límite de eso tiene que ser muy meditado y con mucha conciencia. Una de las cosas más importantes de nosotros que consumimos carne o animales es que no haya crueldad hacia los animales. Una cosa que en la porque se ha industrializado, el ser humano tiene esas cosas perversas, ¿no? Industrializa sin tener respeto por la vida. Yo creo que en este caso el respeto debe ser hacia la vida, debe ser importante. También nosotros vamos a hacer un sacrificio. Hay una parte del Bhagavad Gita
que dice que hay que hacer un sacrificio a los dioses, y los dioses te recompensarán. Nosotros también seremos sacrificio y seremos consumidos por otros animales. Yo creo que esos animales no tienen más respeto que nosotros muchas veces hacia los animales que sacrificamos. Pues de una persona que tuvo que consumir a fuerza proteína animal sin compartir esta idea, pero que me ha tocado con dureza aprender esto, de entender y valorar la vida desde otro ángulo. Nada más quería aportar eso. Gracias, Carlos. Bueno, Gracias, Galo. te hago un aporte que por ahí te puede interesar ahí. El maestro Johnson, respecto de las prácticas taoístas, donde se recomienda, por ejemplo, hacer ayuno de bebida y de comida, no consumir carne, etcétera, antes de hacer prácticas rituales, en realidad dice, sobre todo, que tiene que ver con la autoindulgencia, con ser moderado, sobre todo, no caer, porque también si uno está como consumiendo en exceso carne, por ejemplo, eso también tiene un efecto a nivel energético. Entonces, la idea es estar purificado. Si a uno no le queda alternativa, bueno, se entiende, pero la idea es no hacerlo de forma indulgente, sería, ser moderado siempre. Eso nada más. Bueno, si les parece, leemos un poquito sobre el Ramayana, ¿puede ser? Dale. Bueno, como habíamos comentado en las clases anteriores, estábamos leyendo sobre el príncipe Rama, en donde va a ser desterrado del palacio por la consorte de su padre, ¿no? No su madre, sino la consorte. Entonces, acá responde de esta forma, ¿no? Dice, a estas palabras de Causalia respondió en estos términos con el alma un poco turbada Rama por el dolor que le habían causado las palabras de Kekeyi. Kekeyi era esa consorte, ¿no? del rey, que quería que su hijo legítimo, Bharata, heredara el trono. Entonces le responde, madre, ¿no sabes pues la gran desgracia que sobre mí ha caído? Dice Rama. Para amargo dolor tuyo, mi esposa y de Lakshmana, Kekeyi ha pedido al rey la corona para Bharata, y mi padre, que estaba comprometido con ella por un juramento, no ha podido negarle su reinado. El poderoso monarca concederá la herencia de su corona a Bharata, pero en cuanto a mí, ordena que vaya hoy mismo a vivir a la selva. Durante 14 años, reina, no tendré otro asilo en el bosque, y lejos de las mesas exquisitas mi único alimento serán las raíces y los frutos silvestres. A estas palabras de Rama, la casta Causalia, agotada por su dolor, cayó como un banano tronchado por el pie. Cuando recobró el aliento, delirante de pena y fijando sus ojos en él, le gritó con voz que las lágrimas hacían balbuciente: quédate aquí. ¿Qué puede hacerte ese monarca caduco de vejez? Tú no te irás si deseas que yo viva, hijo mío. El gracioso Lakshmana, habiendo visto la desesperación de la madre, le dijo: también me disgusta, noble dama, que este digno hijo de Ragú, comprometido por la palabra de una mujer, abandone la corona y se vaya al bosque, ya que este suceso no lo conoce nadie. Ayudada por mí, lanza tu mano sobre el imperio, sobre el que tienes inherentes derechos. A estas palabras del magnánimo Lakshmana, la reina, ahogándose en amarga tristeza, le dijo a Rama: ya has oído, Rama, esas buenas palabras de tu hermano, cuyo amor es como un culto hacia ti. Medítalas y, si lo deseas, que sean ejecutadas inmediatamente. Me debes, hijo mío, el mismo respeto que a tu padre. No irás, pues, al bosque a despecho de mi prohibición, ya que es imposible que yo viva sin ti. A estas palabras de la infortunada Causalia, que así gemía, Rama respondió en estos términos que le inspiraban su sentido del deber. No es posible, de ningún modo, la transgresión de las palabras de mi padre. Te ruego, con la cabeza humillada sobre tus pies, que aceptes mis excusas.
pero ejecutaré la palabra de mi Padre. Permite que me vaya, oh, mi real madre. Quiero cumplir el mandato que he recibido de mi Padre. Deja que me vaya con tu permiso y con el alma libre de inquietudes. Concédeme esta autorización que te pido con la cabeza inclinada. Cuando vio a Rama tan firme en su resolución de partir, la reina le habló así, con el corazón destrozado. Es mi voz, hijo mío, a la que debes de obedecer, ya que tú eres fruto obtenido por todas mis laboriosas penitencias y mis espinosos votos. Cuando eras un tierno infante, Rama, era yo quien te protegía con las más altas esperanzas, ya que tú estás dotado de fuerza, eres tú el que me has de sostener bajo el peso de la desdicha. Hoy, llegada, por así decirlo así, a la estación de los frutos, no podré vivir ni un solo instante privada de ti, mi árbol de deliciosa sombra con las ramas repletas de fruto. No debes de obedecer la palabra de ese monarca esclavo de una mujer que quiere consagrar a Bharata en menoscabo de tus derechos. Bueno, vamos a leer esta partecita nada más muy sintética del Ramayana. Vamos a seguir la próxima clase con dicho libro. Y quiero leer algo sobre leyes perfectas, que es del libro de Karma de Prabhupada. Y esto es para una reflexión, porque dice así, dice, para contrarrestar una actividad pecaminosa se requiere de una expiación que sea proporcional. Eso es que prescriben las escrituras. Sukadeva Goswami dice que si una persona ejecuta la expiación antes de la muerte, en su vida siguiente no caerá. Mas, si no expía sus actividades pecaminosas, llevará consigo las acciones resultantes y tendrá que sufrir. Según la ley, si un hombre mata a alguien, él mismo tiene que ser matado. La idea de ojo por ojo, diente por diente, no es un concepto nuevo y lo hallamos en el Manu Sanhita, el código védico de las leyes para la humanidad, en el que se dice que cuando el rey cuelga a un asesino, este de hecho se beneficia, pues si no es matado, llevará consigo la reacción a su asesinato y tendrá que sufrir mucho. Las leyes de la naturaleza son muy sutiles y se cumplen con toda exactitud, pero la gente no lo sabe. En el Manu Sanhita se aprueba el concepto de ojo por ojo, diente por diente, que en efecto se observa en todas las partes del mundo de forma similar. Existen otras leyes que dictaminan que no se puede matar ni siquiera a una hormiga sin ser responsabilizado por ello. Como no podemos crear, no tenemos derecho de matar a ninguna entidad viviente y por consiguiente las leyes hechas por el hombre que distinguen entre matar a un hombre y matar a un animal son imperfectas. Se te silenció el micrófono, Pablo, fíjate. Perdón. Según las leyes de Dios, matar a un animal es un hecho tan punible como matar a un hombre. Aquellos que hacen distinciones entre estos dos actos están inventando sus propias leyes. Hasta en los 10 mandamientos se prescribe, no matarás. Es una ley perfecta, pero al especular y hacer discriminaciones, los hombres las desvirtúan. No mataré al hombre, pero sí a los animales. De esa forma, la gente se engaña y se inflige sufrimientos a sí misma y los inflige a los demás. De cualquier modo, las leyes de Dios no disculparán ese comportamiento. Voy a leer nada más que esa parte, pero más allá, esto lo dicen las escrituras, ¿no? Yo concuerdo con Carlitos en eso, porque creo que es como comenta él, si una persona está en el campo y no tiene alimento alguno, un cultivo, ¿con qué se alimenta? O sea, en eso yo concuerdo con él. Si no hay otra alternativa, yo creo que debe ser de esa forma, ¿no? Opino igual que él. Y ahora me gustaría hablar un poquito de un
un cuento, de un avatar, de uno de los avatares de Vishnu. Bueno, Perdón, Carlito, ¿estás ahí? Sí. no, De no uno de te los quería avatares. interrumpir, pero quería hacer una acotación, pero bueno, no pasa nada. La hago después, no hay problema. Bueno. No, lo que te decía, no sé si lo escuchaste, que yo concuerdo con vos en eso, más allá de que eso lo dicen las escrituras, pero si una Sí, persona vive en el campo y no tiene con qué comer, qué cultivo y demás, bueno, es no, obvio que va a consumir un animal, un ser vivo, ¿no? Yo en eso sí. estoy de Yo acuerdo. ahí, sí, obviamente. Pero yo quería hacer una acotación sobre esto de la ley del talión, ¿no? La ley Sí, de ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que en general en todas las tradiciones del mundo, incluida la hindú, ¿no? Pensar que los Vedas tienen muchos siglos, ¿no? Muchos miles, casi miles de años, yo te diría. Creo que evolucionaron todas las tradiciones y ya, no, ya esa ley quedó a nivel espiritual este, proscripta, porque en realidad tanto el cristianismo como el islam, ¿no? Y el judaísmo desde otra perspectiva, por ejemplo, las que nos yo digo las que más tenemos influencia en Occidente, eh, hablan del amor, del perdón. Y eso es un avance sobre esa ley tan tan precaria. estricta, ¿no? Sí, porque la verdad que no se toma en cuenta esto del perdón. Y el perdón tiene que ver con una cualidad divina. Y en esta ley, esta tan estricta, es más, parece una ley del hombre que una ley divina, porque si no, no tendría sentido la evolución. Lo que pasa es que a veces se confunde perdón, por ejemplo, si mata a alguien, un asesino que mata a alguien, obviamente que desde el punto de vista espiritual está perdonado, aunque nos parezca terrible, porque Dios siempre, o el universo perdona. Lo que no hace el universo es reparar, la reparación, porque nosotros, por ejemplo, si cometemos algún acto malo, siempre tenemos, por ejemplo, nosotros mismos como seres humanos, si tu hijo hace algo mal, o lo que sea, lo perdonás. Un amigo hace algo mal, lo perdonás. Si sos de buen corazón o tenés buen corazón, lo perdonás. Pero en tu mente no queda la memoria. Uno no olvida. Y eso Sí, yo, se mitiga con la reparación del otro. Porque a veces decimos, bueno, estoy perdonado, me perdona. Mi amigo me perdonó o yo lo perdoné a mi amigo. Y quedamos ahí. Y no hacemos el otro acto divino, que es la reparación. A mí me parece eso que es un avance sobre esta ley que es antigua, que tiene su razón de ser, pero que porque nos lleva a la conciencia de que algo está bien o algo está mal, pero me parece que hay un avance desde esa época hasta ahora en lo espiritual, ¿no? yo interpreto algo, interpreto esto, que el ojo por ojo, diente por diente, no lo interpreto como que uno vaya a actuar sobre lo que nos hacen, sino que directamente actúa la ley del karma. ¿Por qué? Porque un practicante entiende que nosotros no debemos devolver la ofensa. ¿Por qué? Porque si no seguimos en esa rueda, enrollándonos en la rueda del samsara, y nos va a costar mucho más salir de esa rueda si nosotros, como practicantes, entendemos el tema del karma. Entonces, si uno a esa ofensa que nos hacen respondemos, estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Y el practicante creo que entiende esas cosas. Yo lo interpreto de esa forma, Carlito. A ver qué opinás vos de mi interpretación. No, está bien, comparto, está bien.
se trata, pero ahí está como pensando uno, obviamente uno no va a devolver, no va a devolver con violencia eso, pero yo un poco también me refería a otra cosa, porque comparto totalmente ese criterio, ¿no? De no hacer lo que te hacen, no hagas lo que no quiera que te hagan. Eso es básico, pero yo lo que entiendo que si uno comete un error, el universo, en el universo existe el perdón, porque por eso no comparto muchas cosas del karma. El karma es más una idea del hombre, me parece, que una idea de Dios o del infinito, porque el karma jamás contempla el perdón. En cambio, el budismo contempla la compasión, el taoísmo la armonía. O sea, ¿cómo puede haber armonía? Yo no digo que no haya justicia, lo que digo es que hay un nivel superior, ¿sí? A eso. Por eso por ahí no es que no compartan en su totalidad la idea del karma, pero al modo hindú, ¿no? Pero sí, creo que es muy fáctica, es una ley fáctica, y es muy difícil escapar o reencarnar en algo mejor si no existe una ayuda divina. La ayuda de la divinidad. Sí, sí, Porque sí, 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 sí. claro, porque la pareja no es rigurosa. Bueno, es una opinión. Sí, sí, sí. Es válida, Por es válida. eso, pero comparto esto que decir que si uno no va a volver, uno va a poner siempre la otra mejilla, obviamente. O sea, si tiene una formación un poco, con un poquito de conciencia, va a intentar por lo menos poner otra mejilla. Y es muy interesante eso porque la otra vez estaba estudiando ese tema, y hay como en el cristianismo hay una mala interpretación de eso también, muy A interesante. ver, Porque viste que dice que nosotros leemos en la traducción bíblica, en la traducción al latín, ama a tu enemigo, ¿sí? como a ti Pero mismo. en realidad la palabra utilizada en latín es ama a tu adversario, porque la palabra enemigo en latín, que como estoy estudiando el tema, no es la misma que adversario. Y cuando, no sé en qué parte de la Biblia habla eso, Jesús dice eso, ama a tu enemigo. Cuando en una parábola. Bueno, no está correctamente traducida, porque en realidad habla de adversario. Porque si vos tenés un enemigo que te va a matar, es muy difícil amarlo, digamos. Hay como extremos. Y bueno, no estudiando ese tema, ¿no? Por ahí estas cuestiones que a veces se interpretan mal, porque hay malas traducciones o malas interpretaciones de esas traducciones, o antiguas, por ejemplo. Por eso y eso me parece mucho más lógico que, que, que a veces estas leyes fácticas, ¿no? Si, bueno, tengo que amar sí o sí a mi enemigo. No, a ver, digo, si tu enemigo no es lo mismo que tu adversario. Son grados de, entre comillas, enemistad o grados de no sé, no sé cómo expresarlo, pero grados de desrelación, digamos, de una persona, ¿se entiende? Entonces me parece importante eso como también, para no caer en esas cosas tan taxativas, ¿no? Yo creo que, vos sabes que leí algo hace poco sobre poner la mejilla, el 70 veces 7, ¿no? Y, y no sé qué opinan ustedes, pero leí esto que, por ejemplo, Jesús no es que ponía siempre la mejilla a todos, de hecho, eso se lo manifestaba a los discípulos, ¿no? Que llevando la palabra de Dios y demás, tenían que poner la mejilla, ¿no? 70 veces 7.
pero no a todos. Por ejemplo, cuando el templo se había convertido, como es, en un comercio, cuando él se enoja y tira todas las Claro, cosas. claro. Entonces, a veces creo que los límites hay que poner, no sin ofender, sin ofensa, ¿no? Pero bueno, es algo para observarlo, para pensarlo, ¿no? El 70 veces 7. Sí, en realidad se refiere a muchas veces, no se refiere a eternamente poner la mejilla, Uh-huh. porque si no, que tu carácter, o sea, si no respetas tu yo, no estás haciendo eh, la otra parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, que no te estás amando vos. Entonces, yo creo que hay un límite ahí. Por eso tiene que ver con las interpretaciones, ¿viste? Eh, a veces somos amplificamos, no vemos la profundidad de las cosas. Eh, eso que vos decís es cierto, tal cual así. Por lo menos pienso yo eso. Es como vos decís, una forma también de respetarnos también a nosotros mismos, ¿no? Porque si uno recibe ofensas en forma permanente, creo que también es un modo de decir, bueno, no, listo, me alejo, y es una forma de respetarse a uno mismo, ¿no? Sí, también una forma de violencia hacia sí mismo. Sí, 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 Eh, esto. Sí, sí, hay un límite ahí. sí. Eh, Ahí, no sé qué les parece a ustedes, pero para que no se nos haga tan largo, son varias hojitas lo que yo he preparado, que es sobre este avatar, uno de los avatares de Vishnu, que habla sobre la pereza, sobre la inercia. Y es muy bonito, o sea, a mí me gusta mucho y mucha reflexión, pero me gustaría dejarlo para la próxima clase porque nos vamos a extender, yo creo que demasiado. ¿Les parece? ¿Puede ser? Que lo pasemos para el próximo domingo. Son varias hojas que he preparado acá con No hay esto. problema, no hay problema, ¿Eh? no hay problema. Ahí yo quería comentar respecto a lo que decían de el perdón. Por ejemplo, en el budismo está el sutra, el discurso de Angulimala, que era un asesino, o sea, él por distintas razones se transforma en un asesino de muchas personas, pero termina convirtiéndose, o sea, termina habiendo un arrepentimiento, y cuando el rey que lo estaba mandando a matar o a encarcelar, lo está por hacer, el Buda le dice, si vos aceptás que él se ha transformado, entonces lo tomo como un nacido nuevamente. Entonces, al haber nacido nuevamente, ha expiado sus culpas en el sentido de que esta persona ya no es la misma que cometió esos crímenes, pero sí lo manda en misión a enseñar el Dhamma a las ciudades donde él había matado gente, y cada vez que va lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban, porque era parte de la retribución kármica de las consecuencias que él había hecho. O sea, el transformarse tiene que ver con el arrepentimiento, pero uno aún así debe, por así decirlo, sufrir la consecuencia de sus acciones. No significa que el ser perdonado implique que no hayan consecuencia de las acciones. Bueno, eso quería comentar. Y después lo que decía el otro del poner la otra mejilla, en el budismo se dice que uno no debe resonar con el mal que le proyectan externamente. Se dice como un cuenco roto que no vibra. Es decir, si me agreden externamente, yo simplemente no resueno internamente con eso, entonces no me siento agredido. O incluso aunque me agredan físicamente. Obviamente la autopreservación sí, debería estar presente, pero no debería sentirme agredido si realmente entiendo que una persona externamente no me puede herir, no puede dañar mi verdadera naturaleza. Bueno, eso quería comentar. Bueno, si quieren, podemos dejar acá y seguimos el próximo domingo con todo esto que ya tenemos armado. ¿Puede ser? Bueno, dale. Carlitos, gracias por compartir con nosotros, de No sé si verdad. querés comentar algo más, Carlos. Sí, quería comentar algo, se lo dejo como, está buenísima la charla, pero sabés que hubo un caso en Estados Unidos, que lo pueden googlear si quieren, no me acuerdo exactamente
eso lo leí hace mucho tiempo. Un hombre, un asesino serial, lo agarran, mató mucha gente, no le dan cadena perpetua en un estado donde era la pena de muerte. Y el tipo que sufre un accidente en el cerebro, un trauma cerebral, y la personalidad de él cambia absolutamente, totalmente, y se vuelve un tipo totalmente compasivo, nada que ver. Y en todo el tiempo de espera de la ejecución, el tipo realiza un montón de obras, y algunos lo cuestionaban que estaba fingiendo, no, pero realmente el tipo era distinto, había cambiado. Finalmente, cambió su cerebro, pero no cambió la persona, y la ley lo ejecutaron, murió, lo mataron. Fue, una ejecución legal. Así que, bueno, fíjate cómo, yo vuelvo a lo que dijo Pablo, el tema del budismo, ¿no? El budismo siempre hace hincapié en el tema del control de la mente. Si yo no resueno con esa violencia, si logro en mi cabeza cambiar, obviamente voy a lograr compasión con todos los seres. Eso me parece importantísimo lo que dijo Pablo. Bueno, yo comparto mucho eso, porque fíjate cómo todo está en nuestros pensamientos. Por eso la meditación y todo es lo que nos salva, digamos. Bueno, eso quería decir. Gracias. Bueno, sí. Gracias por compartir. Si ganas, les comparto algo breve del Dhammapada. Sí, sí. Que habla un poco sobre esto también. Cerramos, es cortito. Bueno, les voy a leer sobre el capítulo 13 del Dhammapada, que es esta recolección de citas de Siddhartha Gautama el Buda, tomada de distintos sutras. Este capítulo se llama El Mundo. Dice así: uno no debería seguir la cosa baja, no debería vivir con negligencia, no debería sostener creencias falsas, no debería ser uno que prolonga el mundo. No sea negligente estando parado, practique el Dhamma bien practicado. El que practica el Dhamma duerme feliz en este y en el otro mundo. Uno debería practicar bien el Dhamma, no debería practicarlo mal. El que practica el Dhamma duerme feliz en este y en el otro mundo. Uno debería verlo como una burbuja, lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte, Yama sería, no ve a ese que mira al mundo de esta manera. Venid, ved el mundo que se asemeja a un carruaje real adornado, donde los necios se hunden. No existe pantano para los que comprenden. Ese que antes fue negligente, pero que después no lo es, ese ilumina este mundo como la luna liberada de la nube. Ese que cubre con el bien la mala acción realizada, ese ilumina este mundo como la luna liberada por la nube. Ciego es este mundo. Poca gente aquí ve. Como pájaro liberado de la red, poca gente va al cielo. Los cisnes van en la vía del sol. Aquellos con poderes van por el espacio. Habiendo conquistado a Mara con sus cohortes, los sabios salen del mundo. Para la criatura que dice falsedades, que transgrede una sola ley, que desecha el otro mundo, no existe mal que no pueda ser hecho. En verdad, los avaros no van al mundo de los devas. Los necios ciertamente no elogian la generosidad, pero el sabio, regocijándose en la generosidad, solo por esto es feliz en el más allá. Mejor que la soberanía sobre la tierra, que ir al cielo o dominar el mundo, es el fruto de la entrada en la corriente, es decir, de entrada en el camino que lleva hacia la iluminación o a la liberación. Bueno, acá termina este capítulo. Lo que más me gusta de este capítulo es esta idea de cubrir con el bien la mala acción realizada y de esta manera entonces liberar el mundo o iluminar el mundo. Hablando de este concepto de la compensación kármica, si se quiere, para hacer de este mundo un lugar mejor. Bien, bueno, gracias. Eso quería compartirles. Perdón, Pablo, perdón. Me gustaría leer algo
que es muy bonito, que le dice Krishna a Arjuna. ¿Puede ser? Sí, Para cerrar. Dios, Krishna, le dice a Arjuna: siempre que la rectitud disminuya y la injusticia o el adharma crezca, en ese momento yo me manifiesto en la forma de un avatar para proteger a los que viven con rectitud y eliminar a aquellos que hacen el adharma, que causan el mal y siembran las semillas de la ignorancia. De esta forma yo restablezco el dharma en la tierra y reaparezco una y otra vez, era tras era, en numerosas historias. Es muy bonito lo que le dice, ¿no? gracias por compartir. Un placer para mí, un honor. Bueno, si no hay nada más ahí para compartir, cerramos acá y nos encontraremos la próxima. Pregunta, chicos, ¿puedo hacer una pregunta chiquita? Yo tenía en que la reunión era de 10 a 11. ¿Está bien? Sí, Ah, pero no, porque como pensé que habían empezado antes, no pasa nada más eso. no, podemos quedarnos más tiempo, igual, no sé, No, si no, querés compartir. no, era mi duda nada más. Dale, bueno, gracias igual por estar presente. Gracias, Carlitos. Gracias, Pablo. Nos No, vemos. disculpen el tiempo Nos que he vemos. estado, la escuela me ha absorbido mucho, la escuela de medicina china me ha absorbido muchísimo. De hecho, ahora tengo que seguir adelante.